Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle me gusta a este video. Hoy hablaremos de algo que ha causado una gran sorpresa entre los fanáticos del mundo del entretenimiento turco. Mert Ramazan Demir fue visto por primera vez tras su ruptura. Y lo más llamativo es que estaba completamente solo en un club nocturno de Estambul. Las imágenes, que se difundieron rápidamente en las redes sociales, muestran a un Mert diferente, más pensativo, con una mirada que mezcla nostalgia y determinación. Muchos se preguntan, ¿qué pasa realmente por la mente del actor tras la separación? Según testigos presenciales, Mert llegó al lugar pasada la medianoche, con una actitud tranquila pero reservada. Llevaba una chaqueta de cuero negra y evitó el contacto con los paparazzi. A pesar de las insistentes preguntas, no emitió palabra alguna, limitándose a una sonrisa leve. Sin embargo, en el interior del local, varias personas aseguraron que el actor permaneció solo en una mesa durante gran parte de la noche, observando el ambiente sin interactuar con nadie. Una fuente cercana a Mert declaró, no está buscando distraerse ni llenar un vacío, simplemente necesitaba salir y respirar un poco. Han sido semanas difíciles para él. Estas palabras confirmaron lo que muchos sospechaban, la ruptura le ha afectado más de lo que aparenta. Durante la última entrevista televisiva, el actor había afirmado, a veces uno necesita perder para entender lo que realmente valía, una frase que hoy cobra un significado mucho más profundo. Lo que más ha llamado la atención es que Mert, quien solía ser acompañado siempre por amigos o compañeros de trabajo, esta vez optó por la soledad. Algunos interpretan este gesto como una señal de madurez y de introspección. Otros, en cambio, creen que podría ser el reflejo de una herida emocional que todavía no ha sanado por completo. En palabras de un allegado, no está listo para volver a empezar. Todavía piensa en ella, aunque no lo diga. Las redes sociales no tardaron en reaccionar. En Twitter, el nombre de Mert se convirtió en tendencia en cuestión de horas. Los fans comenzaron a enviarle mensajes de apoyo y frases llenas de empatía. Algunos incluso compartieron fragmentos de entrevistas antiguas donde el actor hablaba sobre el amor y la vulnerabilidad. Mert tiene un corazón noble, y eso se nota incluso en su tristeza, escribió una seguidora. Mientras tanto, otros usuarios especularon que la aparición en el club podría haber sido una forma de enviar un mensaje indirecto a su expareja. De hecho, una fuente cercana aseguró que Mert escuchó varias canciones melancólicas durante la noche, entre ellas una que solía dedicarle a su ex. En un momento dado, se le vio cerrar los ojos y suspirar profundamente. Según uno de los testigos, el actor murmuró algo que pocos alcanzaron a escuchar, nada se olvida, solo se aprende a vivir con ello. Una frase que resume perfectamente el momento que está atravesando. Poco después de ese momento, Mert decidió salir del club sin compañía, caminando lentamente hacia su coche mientras los flashes iluminaban la oscuridad de la noche estambulí. Su semblante reflejaba serenidad, pero también un cansancio emocional evidente. Uno de los fotógrafos presentes comentó que, al verlo de cerca, tuvo la sensación de que Mert estaba luchando entre olvidar y recordar. Esa contradicción es la que, según muchos, define su estado actual, un intento de avanzar mientras aún carga con los ecos de un amor que marcó su vida. En los días siguientes, la prensa turca no dejó de especular sobre el motivo de su salida nocturna.
Algunos medios afirmaron que Mert estaría atravesando una fase de aceptación, mientras que otros insistieron en que esa aparición no fue casual. Fue un mensaje claro: sigue de pie, aunque dolido, señaló un periodista especializado en celebridades. Y es que, lejos de desaparecer de la escena pública, el actor ha elegido mostrarse vulnerable, algo poco común entre las figuras del espectáculo turco. Un detalle que no pasó desapercibido fue que Mert fue visto con una libreta pequeña en la mano cuando abandonó el lugar. Según un empleado del club, la abrió en varias ocasiones durante la noche, escribiendo algo en sus páginas. Este gesto alimentó aún más las conjeturas. ¿Estaba escribiendo pensamientos personales o tal vez un guión inspirado en su propia experiencia? Lo cierto es que, a lo largo de su carrera, Mert siempre ha admitido que transforma el dolor en arte. En una antigua entrevista declaró: cuando algo me duele, escribo. Es mi forma de sanar. Fuentes cercanas aseguran que el actor ha estado evitando compromisos laborales para centrarse en sí mismo. Ha pasado más tiempo con su familia y ha retomado actividades que antes había dejado de lado, como la lectura y la música. Mert está en una etapa de reconstrucción emocional. No busca refugio en nadie más, sino en su propio silencio, afirmó un amigo cercano. En redes, muchos fans interpretaron esta pausa como un gesto de madurez, alabando su capacidad de enfrentarse a la soledad sin máscaras ni apariencias. Por otra parte, se rumorea que su expareja habría reaccionado discretamente a su aparición. Una historia publicada en su cuenta de Instagram, con la frase "no siempre el silencio significa indiferencia", fue interpretada por muchos como una indirecta hacia Mert. Aunque ninguno de los dos ha confirmado o desmentido la conexión entre ellos, el público percibe que las emociones aún están muy presentes. En medio de este torbellino mediático, Mert fue visto nuevamente unos días después, caminando por la costa de Bebek al atardecer. Sin guardaespaldas ni compañía, con auriculares puestos, parecía perdido en sus pensamientos. Una testigo afirmó haberlo escuchado repetir una frase en voz baja: todo pasa, pero no todo se olvida. Esa melancolía, mezclada con fortaleza, ha conmovido a sus seguidores, que ven en él no solo a un actor talentoso, sino a un hombre real, atravesando una etapa de transformación. Así, Mert Ramazan Demir se convierte en el reflejo de una historia que muchos viven en silencio, la de aprender a soltar sin dejar de sentir. Y aunque su corazón aún no haya cerrado por completo ese capítulo, cada paso, cada mirada y cada palabra suya parecen decir que está aprendiendo a encontrar la paz dentro del dolor. ¿Tú qué opinas de la actitud de Mert? ¿Crees que fue un gesto de fortaleza o de nostalgia? Cuéntamelo en los comentarios. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para no perderte las próximas noticias del mundo del entretenimiento turco.